Bellavista, otro barrio con solera, con alma, con mucha vida y que está celebrando nada más y nada menos que 100 años de historia. Pues 100 años de Bellavista, hoy protagonistas aquí también en las 7, porque recibimos con los brazos abiertos a la Asociación Cultural del Centenario de Bellavista, a su presidente y a su tesorero. Presidente Joaquín Nieto, tesorero Adrián Bizcocho. Joaquín, Adrián, buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Un placer teneros aquí en esta casa. Igualmente. Oye, lo primero, bueno, el precioso vídeo para anunciarnos un acontecimiento, presidente, de envergadura y que hay que estar a la altura porque 100 años no se cumplen todos los días. Este es el asunto, y en mi caso, que soy de los investigadores de la historia junto con Adrián, hemos esperado desde los años 79-80 a cumplir los 100 años para lanzar la idea, porque teníamos los datos pero no habíamos hecho el empuje. Entonces presentamos la idea a nuestro distrito y constituimos un grupo de vecinos y de entidades. Fueron llamados a constituir esta asociación para darle salida y dar lugar a este gran evento que algunos los vamos a vivir. Hombre, seguro. Una vez en la vida. Seguro, segurísimo. Vamos a entrar en materia de contenido. Vamos a hablar un poquito de su historia, del barrio de Bellavista, de sus vínculos con países de América y también un poco de su actualidad. Pero, claro, Adrián, hablando con el presidente, de darle todo el lustre que merece un centenario, ¿cómo palpáis el pulso de sus vecinos, de vuestra gente en Bellavista? ¿Lo sienten así, que están en un año importante? Sin duda. La verdad que estamos muy contentos de la acogida que ha tenido la asociación y sobre todo la implicación, ¿no? La implicación ciudadana ha sido excelente. No solamente por parte de colectivos, de entidades, de asociaciones, que nos sorprendió desde el planteamiento inicial, que quizás había una cierta reticencia, ¿no?, a realizar apuntarse a otra asociación más, que de eso, si queréis, podemos hablar más tarde. Por supuesto que sí. La verdad es que ha sido una acogida muy favorable, y no solamente por parte de, insisto, de asociaciones, colectivos y también la administración, que todo hay que decirlo, sino también de personas particulares que han querido apuntarse, y personas muy mayores que han visto con muchísima ilusión que por fin se podría hacer algo con el centenario de Bellavista. Sin duda. Bueno, vamos a hablar de Bellavista desde distintos ángulos y puntos de vista, pero me gustaría arrancar, evidentemente, para que la gente en casa, nuestra audiencia, conozca de dónde surge, de dónde llega, de dónde vienen estos 100 años de nuestro barrio de Sevilla. Hablando de orígenes, presidente, ahora hablaremos de ese 1925 que estamos conmemorando, pero claro, para entender el germen, el principio del todo, tendríamos que incluso retrotraernos al siglo XIX, vías de ferrocarril, camino hacia Jerez, hablamos de carreteras. Sí, Bellavista era una confluencia de caminos que venían desde la Marisma, que después el camino a la Mata del Chaparro, después carretera de la isla, después Nacional Cuarta, en su variación hacia los Palacios,
el camino bajo de Dos Hermanas, en fin, no vamos a describir toda la situación geográfica, pero era un enclave tamizado por caminos. La vía del tren es el hito que marca un espacio definido que ha sido muy singular en Bellavista, que es el paso a nivel. En 1859-60 pasa el primer tren y se constituye. También nos queda de ese paso del tren, en 1928 se establece la estación de La Salud, que es el enlace con la exposición del 29, cuando se abre el puerto nuevo, y entonces hay un enlace de ferrocarril y deja la marca del nombre antiguo de Bellavista, que era Barrio de la Salud. Antes de llamarse Bellavista se llamaba Barrio de la Salud. Y se deja ese nombre, queda cristalizado en la estación del tren de enlace con el puerto. Estos son los inicios. Después hay un hecho desconocido, que Adrián sí lo ha estudiado y que me ha ayudado a poner los datos, que es la constitución de la Sociedad Itálica Isabelina. Ajá. Itálica Isabelina es una sociedad mercantil constituida en Madrid, patrocinada por la reina Isabel II, que en principio elige el primer emplazamiento elige Itálica, vale, para desarrollar allí una urbanización de casas señoriales y al mismo tiempo hacerla partícipe de los restos romanos que quedaban en Itálica. Pero Amador de los Ríos, que era el restaurador que mantenía, se opuso y convenció a la sociedad sevillana de que allí esto no podía ocurrir. De manera que ellos buscan otro espacio y en 1876 compran una finca. Comprar una finca en el sur de Sevilla. Sabemos su ubicación real ahora, porque hemos estudiado las condiciones y ordenado bien el plano. Y quiebra la sociedad y los terrenos lo compra Manuel Murube Melgarejo en ese mismo año, 1876, y los mantiene en su propiedad hasta 1924. Entonces, esa finca, que es la finca 310 del registro de la propiedad de Alcalá de Guadaira, esa finca es la finca matriz de Bellavista. Es la que se va después a parcelar y sobre la cual actúa Francisco Morella. Que ya hablamos de un nombre propio, muy reconocido, de Francisco Morella. Hablando de esa finca, como tú bien decías, Adrián, geolocalizando ya incluso, ¿dónde estaría si ahora mismo nos fuéramos al Google Maps de Bellavista? Es muy compleja, porque el mapa que tenemos, ¿verdad?, el mapa de una futura urbanización de Itálica Isabelina, que no llegaron ni a materializarse prácticamente nada, pues estaban desde donde hoy están los cuarteles, el cuartel este de caballería, que se está el pobre cayendo a trozos, ¿no? Totalmente. Reivindicación ahí también hay que hacer. Pues desde ahí prácticamente hasta los actuales terrenos de Bellavista, donde se asienta el barrio. Vale. Todo lo que son de los jardines de Hércules hasta el mismo barrio, porque está relacionado también con el ferrocarril, ¿no? Esas promociones de áreas periurbanas que se iban a proyectar tres parroquias, y un Ateneo Popular y unas termas. O sea, algo increíble, pues se elige Bellavista, la zona de la actual Bellavista, para hacer esa gran promoción de Itálica Isabelina. Qué bueno, qué bueno. Presidente, claro, hablando un poco de ese germen, de ese origen, en más de una ocasión, ¿no?, se ha hablado mucho del vínculo que existía o que existiese de ese canal de los presos con Bellavista. Cuéntame. Bien, la Comunidad Primera de Bellavista se constituye entre el año 25, que se aprueba el proyecto de parcelación en el Ayuntamiento de Dos Hermanas. Y por eso celebramos este año el centenario. El centenario. El 1 de septiembre de 2025 se aprueba el proyecto de Francisco Morella. Hay otros proyectos en la zona, incluso algunos de los hijos de Manuel Murube Melgarejo también parcelan, y hay 3 proyectos aprobados, pero a nosotros el que nos toca es el de Francisco Morella, porque es el que da el nombre a Bellavista. Entonces, hay una comunidad vital que se constituye socialmente, que en 1930 tiene 583 habitantes, censados por el Ayuntamiento de Dos Hermanas, y que en 1935 había casi duplicado la población residente a 1.013-1.100 personas. Una pequeña entidad local muy reconocida y muy
muy conocida en Sevilla a través del Liberal. El Liberal desde el año 32 hasta el año 36 tiene muchas crónicas del barrio de Bellavista. Eso es interesantísimo. Y eso teníamos, ¿Está en la hemeroteca? Está en la hemeroteca y se puede consultar. Se puede ir a visitar. Entonces, esa comunidad vital es fundamental porque tienen clubes deportivos, tienen Ateneo Cultural, tienen un sindicato organizador de la población y tienen muchas reivindicaciones que no son al Ayuntamiento de Sevilla, no, son al Ayuntamiento de Dos Hermanas. Claro, porque eso también tiene muchas peculiaridades, muchas. Su origen está en Dos Hermanas, claro. Su origen está, o sea, pertenecemos desde 1925 a 1937, que son 12 años, al Ayuntamiento de Dos Hermanas y 88 años al Ayuntamiento de Sevilla. ¿Qué pasó para que cambiara? Es decir, ¿qué pasó allí para que pasara de un ayuntamiento a otro? Bueno, pues simplemente estamos en plena guerra civil, en 1937. Bueno, hay un gobierno dividido, está el gobierno de la República, está el gobierno también de Franco, que está en Burgos. Se han hecho, acabo de comentar lo del tema de los cuarteles de caballería y artillería, Daoiz y Velarde, y no me acuerdo el nombre del otro, que están en estos terrenos y que pertenecen al Ayuntamiento de Dos Hermanas en ese momento, pero son cuarteles de la defensa de la ciudad. Y bueno, pues Queipo de Llano, aquí en el año 37, decide que bueno, esos cuarteles no deberían de pertenecer al municipio de Dos Hermanas, sino que deberían estar integrados en el municipio de Sevilla. Y mediante un decreto, el decreto del año 37, firmado en Burgos por Franco, pues se le obliga, entre comillas, a ceder el Ayuntamiento de Dos Hermanas todo este terreno. 2.500 hectáreas. Un montón. Nada más y nada menos. Del Ayuntamiento de Dos Hermanas al Ayuntamiento de Sevilla. En contraprestación, el Ayuntamiento de Sevilla se compromete a realizar mejoras en el alcantarillado del centro de Dos Hermanas. Ah, bueno, mira, hombre, una bonita labor. No te he respondido a la pregunta del canal de los presos, lo hemos dejado ahí, pero en el aire. Hemos definido ya que hay un periodo de la historia de Bellavista que tiene una comunidad propia, vital, y que el propio Ateneo tenía colegio. También hay acción municipal dotando al barrio de Bellavista de un practicante excelente y de una matrona, de los cuales tenemos toda su documentación, y dotándolo de colegios. De hecho, antes de que acabe la guerra, se construye un colegio con planos de Talavera Heredia, que es el primer colegio público de Bellavista, lo construye Dos Hermanas y después pasa a Sevilla, con plano de la época blanca de Talavera Heredia, que es el colegio Prada Rico, que hoy es el centro de adultos. Bueno, ahí llegamos hasta el año 37-40. Vale. Entonces, en el avance de la construcción del canal del Bajo Guadalquivir, llega un momento en el que se asienta, en los Merinales se asienta un campamento para los presos políticos que estaban construyendo el canal. El canal también contrataba gente que no eran presos. Tengo datos y testimonios de personas que fueron a trabajar, pagados, gente libre, porque necesitaban mano de obra. Incluso muchos técnicos no eran presos, topógrafos y otras, y se quedaron por el barrio también. Bueno, entonces llega este hecho a Bellavista en los años 44-45. En los años 44-45 todavía no se incorporan los presos al barrio. Los presos empiezan a quedarse en el barrio a partir del año 49-50, van siendo liberados y se quedan unas 50 familias. Tenemos censadas unas 50 familias, que no dan un incremento en número, pero sí marcan ideológicamente el devenir futuro de Bellavista en el pensamiento. Vale. Este es el gran hecho. No es que el barrio nazca con el canal. Es que el canal aporta una parte de compromiso social, ético. Yo he conocido a muchos presos que hombres excelentes, eran republicanos en su mayoría y por eso estaban allí. Pero en su fuero interno eran gente de una honestidad tremenda, ejemplar. Y forman un germen vivo y real de la historia de Bellavista y de sus futuras reivindicaciones, que eso también me gustaría hablar de importante, sí, importante, a lo largo de la historia. Os quiero preguntar, porque vamos a conectar, pero ya, y tiene mucho que ver en la historia de Bellavista, lo decía al principio, un país americano, concretamente Argentina, ahora lo van a entender el porqué, pero primero quería preguntarle a Adrián,
¿qué tiene que ver Argentina en el nombre de Bellavista? Claro, ya te he dicho que es un barrio lleno de singularidades y yo creo que esa es la mayor singularidad que tiene. Yo no conozco otra ciudad que reciba a la inversa. Nosotros los españoles hemos dado muchos nombres de ciudades, exportado muchos nombres de ciudades a América, sí, y a Filipinas y a muchos sitios, pero que sea al revés, que una localidad de América nos dé nombre a nosotros, pues sí, tiene una explicación bastante curiosa. Ya hemos hablado de Francisco Morilla, sí, de este señor que es el que compra ese terreno, ¿no? Y el que urbaniza y el que planifica el barrio de Bellavista a partir de 1925, de la compra, ¿no? Del 1 de septiembre de 1925. Pero claro, mucho antes se buscó la vida. Era un emigrante sevillano, lo que podríamos llamar un indiano sevillano. Los indianos cántabros y tal, y gallegos son muy famosos, pero indianos sevillanos muy pocos. Pues se le podría considerar un indiano sevillano. Este señor es nacido en Morón, tiene una vida singular, que estamos indagando, que estamos investigando con muchísima atención, y decidió irse a Argentina, él solo. Irse a Argentina a buscarse la vida. Así que llegó allí a Buenos Aires y, curiosamente, allí en Buenos Aires, Francisco Morilla, pues claro, allí se tiene que establecer unas redes de supervivencia, es inmigrante. Y conoce a una familia que regenta un hostal y, bueno, pues muy poco tiempo se casa. Esa familia es también sevillana. Y la hija de estos señores, de los que regentan el hostal, es sevillana. Pues se casan allí en Argentina, en Buenos Aires, se casan el 31 de diciembre, creo que de 1910. Y siguen buscando trabajo, tal, y deciden, pues, que eso hay que bucear mejor en la historia, por eso el contacto que tenemos ahora, para indagar la estancia argentina de Francisco Morilla, y es apasionante. Pero parece ser que él se ubica en una especie de barrio, nosotros le llamaríamos barrio, es un barrio de quintas, es una organización territorial diferente, de una intendencia, que es la Intendencia de San Miguel, que forma parte del área periurbana del Gran Buenos Aires. Entonces allí hay un barrio que se llama Bellavista. Y allí parece ser que trabajó. Allí ganó mucho dinero y tampoco sabemos el año exacto, que tiene que ser evidentemente el año 20, 21, 22, 23, no más allá del 24, se viene con los suegros, su mujer y él, se vienen aquí otra vez a Sevilla a invertir el dinero que habían ganado allí en Buenos Aires, en Bellavista de Buenos Aires. ¿Cómo no? Compran este lote de terreno y Francisco Morilla, yo pienso que quiere hacer una recreación del barrio de Quintas de Argentina. Así que por eso le pone el nombre de Bellavista a ese lote de terreno que han comprado aquí. En las fotos que tenemos de los años 40, que todavía no ha tenido un desarrollo proletario grande, el barrio, la parte norte, que es la que él urbaniza, y sobre todo la avenida de Jerez, son chalets residenciales de familias burguesas de Sevilla. No olvidéis que también la parte proletaria viene después. Claro, está relacionado con una inversión. Una inversión pura y dura. Por la exposición iberoamericana de 1929. Tenía una motivación. Claro que sí. Mira, vamos a saludar, y también ustedes mismos, que bien lo conocen, a Carlos O'Brien, que es investigador y documentalista. Nos vamos allí, a la mismísima Argentina. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a Sevilla. Buenas tardes de aquí desde Bellavista, en realidad desde San Miguel, la ciudad cabecera del partido, donde tenemos aquí en este momento en una de nuestras salas del museo, donde tendrá que lo estoy escuchando atentamente, y sí, es como dice Adrián, tanto nos han dado ustedes los españoles nombres de ciudades, de pueblos en nuestro país. La más importante, creo yo, que todavía subsiste, se llama Córdoba, ¿no? Una ciudad muy importante, una provincia muy importante acá en Argentina, Mendoza y tantas otras, Rioja, todas nombres castizos. Y bueno, que nosotros podamos humildemente proponer un nombre para una ciudad sevillana, pero por supuesto que nos llena de orgullo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, primero saludarlos a ustedes, a Moisés, a un placer, Carlos. Y a Adrián.
Carlos, no sé los vínculos, claro, yo ya aprovecho también para que les saludéis a tanto Adrián como Joaquín, que están aquí con nosotros esta tarde, los vínculos estrechos que tenéis entre las partes. Sí, bueno, esto forma parte de una investigación. Sí, perdón, Carlos. Esto forma parte de una investigación, ¿verdad? Un contacto previo y bueno, y tuvimos la suerte, o tuve la suerte de poder contactar contigo, de que eres un gran promotor cultural de Bellavista, y la verdad es que tu sapiencia es extraordinaria, y la verdad es que nos estás aportando un montón de documentación y una indagación sobre la estancia de Francisco Morilla allí en Argentina, que la verdad es que es apasionante, apasionante. Pero fíjate lo que nos ocurre. Sí. Él investiga en el año 2012 esto y establece un contacto en el 2012. Y cuando formamos la asociación, es Carlos el que contacta con él de nuevo, sí, justo en el centenario. Efectivamente. ¡Ay, qué curioso, Carlos! Todo por el pregón, que yo di un pregón. Lo sé, me consta. Carlos, te escuchamos, que estaban aquí hablando de ellos, precisamente de esos vínculos. Hola. Vaya. Te escuchamos bien, Carlos, no sé si nos escuchas. Sí, escuché una parte bastante entrecortada, no pude llegar a comprender un diálogo que tenían ustedes. Hablaba de los vínculos entre resulta ustedes. que nosotros nos hemos enterado, o personalmente, nos hemos enterado aquí en la asociación de esto hace muy pocos meses, que nos contactamos con Adrián. Por supuesto que no teníamos información respecto de la estancia acá de Francisco Morillas, y bueno, y nos hemos lanzado a la investigación de este español, de este sevillano, que creo que llegó aquí cuando tenía 17 años, lo que hemos llegado, digamos, algún dato que hemos llegado a obtener en el siglo XIX y a fines del siglo XIX, y sí, en esa época el pueblo de Bellavista, que está en línea recta a 30 kilómetros de Buenos Aires, apenas a 30 kilómetros, en autopista 50, pero en línea recta a 30 kilómetros, en aquella época cuando se fundó, por supuesto se hacían en estos trancos, no existía el ferrocarril. Bellavista, tanto Bellavista como San Miguel eran ciudades preexistentes al ferrocarril. El ferrocarril en Argentina fundó muchísimos pueblos, para unir a todas las regiones del país. Un país que ustedes saben es muy grande. Y como ustedes saben, Buenos Aires está en una llanura, en la llanura pampeana. Y Bellavista tiene una particularidad que es una zona relativamente con ondulaciones no muy grandes, pero sí marcadas, digamos, tiene un paisaje ondulado y muy lindo, y por eso nuestro fundador, que era un francés, Adolphe Surdeau, le puso el nombre de Bellavista, supongo que justamente para resaltar esa belleza del paisaje, ¿no? Bellavista nació en 1872, unos años después de la fundación de San Miguel, el pueblo cabecera, que está apenas 3 kilómetros menos, estamos muy cerquita, pegados prácticamente. Surdeau fundó los dos pueblos, a San Miguel como un pueblo, por eso hay varios puntos de unión entre ustedes y nosotros, no solo el nombre, porque Surdeau creó un pueblo administrativo y comercial que era San Miguel, y un pueblo digamos, más con un clima más bucólico, con terrenos más amplios para la burguesía de Buenos Aires, así como recién estaba comentando Joaquín, ¿no? Creo que mencionaba un área de Bellavista que era así, en Sevilla. Muy bien. Carlos, vamos a tener que... Bellavista ha mantenido su carácter, y cuando llega el ferrocarril es un impulso al crecimiento,
en 1888, y años después se crea el destacamento militar de Campo de Mayo. Es una zona de unas 3.000 hectáreas pegadas a Bellavista, apenas unas cuadras de la estación de tren. Estamos ya en Campo de Mayo, y esa zona comienza a traer a mucha gente que se engancha en el ejército. Por supuesto, se trae las familias del interior que traen el ejército. Entonces, Bellavista, en la época en que estuvo Francisco Morillas aquí, estaba en pleno auge, en plena expansión. Así que es muy probable que él acá haya hecho dinero con lo que hacía. Con ese crecimiento se dan muchas posibilidades a la gente emprendedora. Así que, bueno, tenemos que investigar más todas las actividades de Morillas acá para ofrecérselas a ustedes, porque ahí tenemos un hueco en la historia. Ay, se nos ha acabado la... Quería avisarle que se nos iba a ir la llamada, y hemos llegado al límite, pero bueno, hemos entendido perfectamente el mensaje, ese apartado histórico, y agradecemos enormemente a Carlos O'Brien que haya querido conectar a esta hora y este ratito aquí con nosotros desde la Intendencia de San Miguel, en este barrio también de Bellavista, en la mismísima Pampa Argentina, allí en Buenos Aires. Bueno, esa vinculación, no quiero extenderme mucho más en la parte histórica porque queremos hablar de otras cosas y el tiempo se nos va volando como siempre en televisión. Oye, nosotros encantados, ¿eh? O sea, si queréis. Nos llevamos aquí hasta las 12 de la noche si hace falta. Seguro. Pero sí quería conocer un poquito más también en profundidad lo que va a venir también, y un poco a nivel organizativo, cómo lo estáis desarrollando. Presidente de la Asociación Cultural del Centenario de Bellavista, que es lo que ha nacido, lo que ha emergido para celebrar estos 100 años, lo primero que hay que dejar claro que no es una asociación vecinal. No es una asociación reivindicativa de bienes sociales, es una asociación que quiere revivificar y ser motor de elevación y conocimiento para renovar todas las asociaciones que están vinculadas con nosotros y dar un impulso nuevo a Bellavista. Este es nuestro objetivo. El objetivo. Cuando hicimos el acto en el ayuntamiento estamos viendo algunas imágenes. Hablamos de pasado, presente y futuro. Es decir, en el pasado tenemos que reivindicar y hablar de nuestra historia, en el presente tenemos que dignificar a nuestros mayores y elevar a nuestros jóvenes en conocimiento para que ellos sean los que hagan el futuro. Sí, Este es nuestro leitmotiv, por decirlo, ¿no? Entonces, la primera acción que hicimos, aparte de constituir legalmente la asociación, es crear un grupo coordinador que tiene grupos de trabajo diversos en áreas muy distintas, para en el transcurso del centenario, que comenzará en septiembre, conmemorando el septiembre de 1925, y acabará en junio de 1926. Entonces, en ese tiempo hay una parte conmemorativa que será de septiembre a enero, con el final de la cabalgata. Ahí tenemos una serie de actos que queremos que sean emblemáticos este año, como es dar un nuevo sentido a la velada de Bellavista, que sea la velada del centenario. Ya hay una organización que es el Pasacalles, que está trabajando para que ese pasacalles de este año sea especial. ¿Pasacalles cuándo sería? Justamente es el jueves por la tarde de velada. Vale. ¿Es la velada de Bellavista? La velada de Bellavista. Que abre. ¿Cuándo fuiste pregonero? El año 2022, ¿sí? Nosotros queremos adosarle un programa de cultura a esta velada, que no sea la velada como festejo, sino que tenga un programa cultural que acabará con una cabalgata de Reyes en las que también tendrá como motivo el centenario, y queremos que esto ocurra así. Todas las entidades van a organizar actividades propias. De hecho, el viernes mismo tenemos la presentación de un vecino del barrio premiado con un libro de poesía, Pepe Quesada, que tiene un premio de un ayuntamiento de Granada, que íbamos a presentar el libro desde el centenario en la Peña Flamenca. Es decir, que ya empezamos a hacer rodaje, a calentar motores para lo que va a ser. Queremos dejar el centenario que deje una huella
visible de futuro. Queremos rotular un parque que ya está más o menos visto, que es el Parque del Centenario, y estamos ya en conversaciones con un escultor para hacer un monolito que quede en un sitio visible que recuerde este centenario. Este momento histórico. Ahora que ha mencionado el nombre de un poeta del barrio de Bellavista, porque claro, Adrián, hay que tener en cuenta y hay que destacar también que en Bellavista han nacido y han crecido y han madurado grandes personalidades, grandes artistas, literatos, por más, y esto es por desmitificar de algún modo, que muchas veces la gente habla de Bellavista como marginalidad, ni mucho menos. Bueno, no sé, es cuestión de basarse también en un periodo histórico. Posiblemente en los periódicos de los años 80 salía más veces Bellavista que otras localidades. ¿Por qué? Por tema de quizás de droga o tal. ¿Qué localidad no estaba inmersa en los años 80 con ese problema? Lo que pasa es que parecía que se hacía hincapié, ¿no?, en que Bellavista pues, era un barrio, al estar en el extrarradio, al estar alejado del centro urbano, pues del casco urbano de Sevilla, pues parece que los extrarradios pues, son más propensos a este tipo de historias. Bueno, pues en fin, el Instituto Bellavista, yo estudié COU en el Instituto Bellavista, COU que antiguo, ¿verdad? Pero bueno, salí de COU y salimos un montón de gente de COU, y en fin, que sí, que es verdad. Pero bueno, hay una serie de personalidades que queremos también homenajear en el centenario, queremos también que se reivindicar esas figuras del barrio, personajes que son muy poco conocidos o que deberían de conocerse más. Y en atención también a los eventos que queremos organizar, queremos que esto no sea un evento o una serie de congresos, conferencias y tal, que se quede solo en el ámbito del barrio. Queremos que Bellavista sea conocida en toda Sevilla y queremos que gente que no es del barrio vengan también a este tipo de eventos que vamos a organizar para que conozcan las realidades y las bonanzas del barrio, claro que sí. Y nosotros salir a Sevilla a llevar nuestra historia y a explicar nuestras investigaciones. Una sola cosita, ¿has visto que estamos diciendo de Bellavista a Sevilla? A Sevilla. Es que así nos sentimos y nos hemos sentido siempre. Ya. Como un barrio que está en ninguna parte, y que no... Ahí es una reivindicación también. En el extra radio. Claro, queremos integrarnos de una vez en lo que es el barrio, la ciudad de Sevilla en sí, ¿no? Y bien lo merece. Fíjate que cuando pedíamos los transportes urbanos, que me tocó a mí ser presidente de la Asociación de Vecinos en esa época, decíamos, Bellavista es Sevilla. Era el lema. Bellavista es Sevilla. Eso nos olvida. Sorprendentemente, mucha gente de Sevilla todavía no sabe que Bellavista es un barrio de Sevilla. Claro, bueno, han tenido ustedes un encuentro reciente, y lo veíamos justito antes de Semana Santa con el Ayuntamiento, con la Corporación Municipal, portavoces de todos los partidos y el alcalde de Sevilla que estuvo allí con vosotros acompañándoles. ¿Qué les contaron y qué transmitieron ustedes? Es decir, ¿qué mensaje quedó de aquel acto, presidente? Bueno, el acto fue apoteósico. Llenasteis el Salón Colón. En el Salón Colón tuvieron que meter el doble de asientos, porque teníamos un poquito de miedo, Adrián y yo, por lo que pudiera pasar, pero nuestra directiva es muy valiente y no puso freno a las demandas de asistencia. Entonces fue un día apoteósico. Qué bueno. El alcalde, cuando entramos juntos, miró y dijo, y le dije yo, señor alcalde, aquí tiene usted Bellavista. Se quedó sorprendido porque las dos veces que Bellavista ha ido al ayuntamiento, que ha entrado por la puerta grande, porque teníamos la puerta grande que da a la escalinata abierta, y que esto era algo sentido, que teníamos necesidad de que ocurriese y que los vecinos lo vivieran. Siempre hemos ido a solicitar demandas y reivindicaciones, y por una vez el ayuntamiento recibía al barrio como barrio, dándole la entidad que se merece. Y eso fue una de las cosas más grandes que hemos vivido y nuestros vecinos han vivido con nosotros. Éramos de 170 a 180 personas. Qué bueno, las que fuimos ese día. Un día de fiesta. Al alcalde le dijimos todo lo que nuestra historia ha significado. Evidentemente mencionamos personas como Alonso Balosa, que fue concejal de la primera corporación democrática del Ayuntamiento de Sevilla. También dijimos que teníamos una concejal en el Ayuntamiento en este periodo legislativo, que los barrios han contribuido a hacer
que el ayuntamiento sea democrático, que las sociedades de los barrios, y entre ellas Bellavista, con su asociación de vecinos, ha tenido una labor muy importante en la transformación democrática de la sociedad. Entonces, todo eso quedó dicho. También expectativas de futuro, pedimos que nos ayudara en el hermanamiento con Bellavista de Argentina, porque nosotros no tenemos entidad local para poder hacer esto. No sería la primera vez que el ayuntamiento lo hace, evidentemente, pero con la localidad. Que igual que hay alguna calle de Sevilla hermanada con otras del mundo, nosotros como barrio podríamos, si no lo hacemos, lo vamos a hacer. Bueno. Porque a nosotros, cuando nos ponemos un objetivo, Bellavista lucha y trabaja por ello. Y así lo ha demostrado durante toda su historia. Antes de despedirnos, que se nos va a ir el tiempo, venderme por favor en un momentito, aunque no hace falta ni vender, porque hay que ir simplemente y perderse en sus calles, en sus vecinos, en sus encantos. Pero quien no haya ido todavía a Bellavista y diga, oye, me apetece, mañana es viernes y me voy a ir por allí a dar un paseo, después me voy a tomar una tapita, después voy a disfrutar del ambiente del barrio, ¿qué no nos podemos perder si vamos a Bellavista? Claro. ¿Cómo podemos empezar a recorrerla y a entender también parte de su historia, Adrián? Bueno, pues Bellavista es el mejor barrio del mundo. ¿Qué quieres que te diga? Ya te voy a decir. ¿Para qué lo pregunto? Viva Bellavista. La verdad es que tiene un montón de singularidades, partiendo de lo que estamos diciendo, ¿no? Su propio origen, su propia conformación como barrio. Yo creo que es el único barrio de Sevilla que ha pertenecido a dos municipios diferentes, sí, a Dos Hermanas y a Sevilla. También sus orígenes históricos de la zona, no del barrio, sino de la zona. Tiene unos elementos vertebradores maravillosos para pasear, que es el Cerro de Cuarto, donde está el Cortijo de Cuarto, que ese cortijo posiblemente hubiera sido una alquería árabe y anteriormente una hacienda romana. Está allí la ermita de Valme, que es un hito. ¿Qué barrio tiene una capilla mudéjar del siglo XIII, en su límite? Claro. Pues y allí también sucede el hecho de San Fernando, lo del tema de la debilidad que tuvo San Fernando ante la conquista de Sevilla en 1248, y de ahí surgió el Váleme Señora, Váleme, sí. Y la Virgen de Valme, que ha estado allí hasta fechas muy recientes. Esa debilidad fue ante las enormes murallas de Sevilla, construidas al menos hasta 1198, ya estaban construidas esas enormes murallas de Sevilla. En fin, hay un notero precioso, un cerro, donde hay unas vistas extraordinarias a la ciudad. Y también, bueno, pues también sus calles, sus bares, sus comercios, son comercios, muchos de ellos muy antiguos, con solera y, bueno, en fin, hay muchas cosas, muchas cosas. Y contamos con un elemento relacionado con la exposición del 29 directamente, que es la Real Venta de Antequera. Claro que sí. Claro, que eso también es fundamental para entender la historia. Para entender la historia Bellavista. de Bellavista, la Venta de Antequera cumple un papel importante. Claro. Y si me permites un segundo también, resaltar el tema de lo que todos estos elementos carecerían de sentido si no reivindicásemos un elemento esencial en la historia de Bellavista, que es las movilizaciones vecinales, la identidad derivada de todas las reivindicaciones vecinales que ha hecho a lo largo de la historia Bellavista, los ciudadanos de Bellavista y la entidad de Bellavista, para mejorar su propia vida, porque realmente hemos estado muy desatendidos por las administraciones hasta fechas muy recientes. 40 años casi sin atención. Los movimientos vecinales forman parte identitario de... Esa es la clave. Movimiento identitario. Esté vivo, un barrio vivo. Un barrio que, vivo. que con eso nos vamos a despedir preguntándoselo al presidente, porque allí hemos estado esta mañana. Tenemos las imágenes del barrio de Bellavista, de su vida de un día cualquiera, ¿verdad? A cualquier hora de la mañana, y hemos visto todos los comercios abiertos, su mercado de abastos, sus vecinos en la calle, sus bares con su gente desayunando. Vemos como en todos los barrios en Sevilla personas mayores, pero también estamos en un barrio joven. Presidente, hay futuro. Hay futuro. De hecho ese ha sido un elemento que no hemos podido conservar, porque la población de Bellavista no cabía en el espacio definido como Bellavista hasta los años 90, prácticamente, que empiezan a habilitarse otras zonas residenciales. Y mucha población nuestra tuvo que venir o a Sevilla, a zonas sociales, como Pinomontano, y otras a Dos Hermanas, donde la vivienda era más barata que en Bellavista. Ya. Entonces, pero a pesar de la migración que hemos tenido a otras zonas, Bellavista conserva un número importante de jóvenes que siempre han tenido un papel fundamental en las movilizaciones de Bellavista, a través de asociaciones juveniles. En este momento,
no hay una asociación civil que los reúna, pero están agrupados en la hermandad del 12 de noviembre. Gran número de jóvenes, Sí, señor. muchos jóvenes están agrupados y tienen un movimiento juvenil muy importante. Y eso es vivo, eso es que Está- late, que está el está- corazón está latiendo vivo, está y vivo. con fuerza. Pues ya lo saben, señores y señoras, Bellavista, que está de centenario, 100 años de vida propia y latiendo con fuerza, año tras año y cada vez más y mejor. Vamos a estar muy pendientes en todo lo que va a venir por delante, en este elenco de actividades que van a comenzar el próximo mes de septiembre y que nos llevarán hasta junio del año siguiente. Así que, señores, ha sido un placer teneros este ratito. Muchas Nos gracias. citamos a la vuelta de verano, si os parece, para volver a, Sí, tendremos- a reactivar lo que allí vamos a celebrar, Lo ¿no? que vamos Claro a que sí. celebrar. Ya tendremos el programa claro. Cerrado. De todos los 3 meses. Y promete y últimos del mucho, año. promete mucho. Me lo imagino con el ímpetu que habéis llegado, sin duda que vais a llamar y mucho la atención. Pues Joaquín Nieto, presidente de la Asociación Cultural Centenario de Bellavista, Adrián Bizcocho, tesorero de la citada Asociación Cultural, muchísimas gracias por este No, ratito. gracias a que vosotros. A vosotros. Y felicidades a ustedes y a todo el barrio de Y al Bellavista, barrio. por Lo supuesto. compartiremos. Gracias, familia, gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima.